Bueno, acá en el chat habían preguntado, ¿van a pedir que lo grafiquemos así? ¿Vos decís en R3? Bien, no, en R3 no les vamos a pedir gráficos porque es medio complejo graficar puntos. En R3 lleva un ratito, nunca queda demasiado prolijo. Por ahí sí está bueno si uno lo puede ver con el GeoGebra como para entender un poco mejor el tema, pero no les vamos a pedir que grafiquen en R3 en el examen. Eso, quédense tranquilos. Bueno, ¿qué tal? ¿Salió el ejercicio el 6? ¿Trataron de hacerlo? Ahí alguien dice, a mí no me salió. ¿Trataron de resolverlo? A ver, el módulo del vector A, ¿cómo se calcularía? Sería x raíz de x a la 2 más x a la 2 más x a la 2. Perfecto. Eso igual a 5. Perfecto, esto tiene que ser igual a 5. La raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado más la tercera al cuadrado. Y esto me tiene que dar el módulo que me dijeron que es 5. Bueno, ahí ya me queda planteada la ecuación. Fíjate que una x al cuadrado más una x al cuadrado más una x al cuadrado son 3x al cuadrado. Y la raíz de esto me tiene que dar 5. Bueno, a partir de acá puedo despejar a mi x, que es la incógnita. Ojo que el cuadrado es solo de la x, no afecta al 3. Ese 3 está multiplicando a la x que está al cuadrado. Bueno, esa raíz la pasamos como potencia para el otro lado. Este 3 que multiplica a la x cuadrado lo pasamos dividiendo. Y ese cuadrado lo pasamos como raíz. Y acá, como no sabemos si esta x era un número positivo o un número negativo, le dejamos módulo. La raíz de 25 la podemos calcular, es 5, y la raíz de 3 no, así que lo dejamos expresado. Quiere decir que esa x puede ser 5 sobre raíz de 3 o puede ser menos 5 sobre raíz de 3. ¿Sí? Esos serían los dos valores que podría tomar la x. Bien, en definitiva es un ejercicio para aplicar esto del módulo y bueno, terminamos planteando una ecuación y demás. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Vamos entonces a seguir. Habíamos visto en R2 que los vectores tenían ángulos directores. Bueno, ahora se suma un tercer ángulo director. Vamos a tener un ángulo que va a formar el vector con el eje X, que sería este que aparece acá en rojo. Un ángulo que forma el vector con el eje Y, que sería este verde. Y vamos a tener un tercer ángulo, que es el que forma el vector con el eje Z. ¿Sí? A ese tercer ángulo, vieron que lo llamábamos a uno alfa, al otro beta. Bueno, a este tercer ángulo lo vamos a llamar gamma. Entonces, tenemos un vector en R3. El primer ángulo director es el que forma el vector con el eje X, que sería este alfa. Para calcular ese ángulo alfa, planteamos la misma igualdad que antes. El coseno de ese ángulo es A1 dividido el módulo del vector. Esto como antes.
El segundo ángulo director va a ser beta, que va a ser el ángulo que forme el vector con el eje Y. Y de vuelta, para calcular ese ángulo, la igualdad que vamos a usar es que el coseno de beta va a ser la segunda componente del vector dividido el módulo del vector. Y por último, vamos a tener un tercer ángulo, el ángulo gamma, y ese ángulo va a ser el que forme el vector con el eje Z, con el eje vertical. Para calcular ese ángulo se va a sumar una tercera igualdad y el coseno de gamma va a ser la tercera componente dividido el módulo del vector. O sea, fíjense que es lo mismo, pero agregando una tercera componente y un tercer ángulo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos que hallar los ángulos directores del vector A de componentes 2, 0, menos 2. Bueno, primero vamos a calcular el módulo de A. El módulo de A es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. O sea, 4 más 0 más 4. Queda raíz de 8. Bueno, acá a raíz de 8 se la trabajó un poquito. Esto a veces se hace cuando quedan números irracionales. Y lo que se hace es algo que se conoce como extraer factores del radical. Si yo tengo raíz de 8, yo podría pensar que 8 es como tener 4 por 2, si lo descompongo en un producto. La raíz de 4 la puedo calcular, la raíz de 2 es irracional, la raíz de 4 queda 2 y la raíz de 2 la dejo como está. Entonces, si yo en vez de decir raíz de 8, digo raíz de, dos veces la raíz de 2, estoy hablando del mismo número, solamente que lo trabajé un poquito. Entonces, el coseno del ángulo alfa, que es el que forma el vector con el eje X, que sería este que aparece acá en rojo, va a ser la componente X dividido el módulo del vector. La componente X es la primera componente, o sea, 2. 2 dividido el módulo del vector. Fíjense que 2 con 2 lo podemos simplificar y nos queda 1 sobre raíz de 2. Les termina quedando que el coseno de alfa es 1 sobre raíz de 2. Bueno, al igual que habíamos hecho antes con las ecuaciones estas trigonométricas, el coseno pasa para el otro lado como arco coseno y alfa va a ser el arco coseno de 1 sobre raíz de 2. Esto con la calculadora ponen shift coseno de 1 sobre raíz de 2 y nos va a quedar 45 grados. Este ya lo hicimos varias veces. Para calcular el ángulo beta, que es el que está formando el vector con el eje Y, lo que vamos a hacer es usar la segunda componente, que es la componente Y, dividido el módulo, y eso nos da el coseno de beta. Bueno, la componente Y es la segunda, 0, dividido el módulo del vector, que era 2 raíz de 2. Bueno, 0 dividido esto da 0. Entonces queda que el coseno de beta es igual a 0. Despejo beta, paso el coseno para el otro lado como arco coseno, me queda que beta es el arco coseno de 0. Bueno, en la calculadora ponen shift coseno de 0 y les va a dar 90. O sea que el ángulo director con respecto al eje Y es de 90 grados. Y el tercer ángulo director, el que forma el vector con el eje Z, que es el azul del dibujo, lo vamos a calcular planteando la igualdad coseno de gamma es igual a la componente Z del vector dividido el módulo. La componente Z es menos 2. Va a quedar menos 2 dividido el módulo del vector, que era 2 raíz de 2. Acá también podemos simplificar 2 con 2 y nos queda menos 1 sobre raíz de 2. El coseno pasa para el otro lado como arco coseno y nos queda que gamma, el tercer ángulo director, es el arco coseno de menos 1 sobre raíz de 2. Esto con la calculadora van a obtener el 135 grados, ¿sí? Que es el tercero.
Bueno, hasta acá estuvimos viendo cosas muy similares respecto de los vectores en R3 que comparten sus similitudes con lo que hacíamos con los vectores en R2. ¿Sí? Si tenemos dos vectores U y B y queremos calcular el módulo de un vector o del otro, de cualquiera, la fórmula es la misma que usábamos, la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Si queremos sumarlos, se va a hacer de la misma forma que antes, se suma primera más primera, segunda más segunda, tercera más tercera. Si queremos restar los vectores, se resta la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Si querés multiplicar al vector por un escalar, por un número real, multiplicás cada componente del vector por ese numerito. Te va a quedar la primera multiplicada por el número, la segunda también y la tercera también. Si querés calcular el producto escalar, va a ser igual que antes, pero se suma la tercera por la tercera. Vas a hacer primera por primera, más segunda por segunda, más tercera por tercera, y te va a quedar un numerito. Para calcular el ángulo entre dos vectores del espacio va a ser lo mismo que antes, va a ser el producto escalar entre los vectores dividido el módulo de cada vector que los vas a multiplicar. Eso te va a dar el coseno del ángulo que formen los vectores entre sí. Y si querés proyectar un vector sobre otro, la fórmula es la misma que usábamos en R2. ¿Sí? Hasta acá, todas las cosas que hacíamos en R2, que hacíamos con dos componentes, se hacen de forma muy similar con tres componentes, o sea, trabajando en R3. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Bueno, vamos a agregar el producto vectorial. El producto vectorial, como lo dice su nombre, va a ser una multiplicación, pero ya no es un producto escalar como antes. El producto escalar me daba por resultado un escalar, un número. El producto vectorial me va a dar por resultado un vector. Voy a multiplicar a dos vectores entre sí y no voy a obtener un número, voy a obtener un vector. Ese vector que voy a obtener va a ser un vector perpendicular a los vectores que estoy multiplicando. ¿Sí? Si tengo un vector U, un vector B, y yo hago el producto vectorial entre estos dos, lo que voy a obtener es un vector que es perpendicular a los dos vectores que multipliqué. Este vector rojo que aparece acá es el resultado del producto vectorial entre U y B. Este vector rojo es perpendicular al vector U y a su vez es perpendicular al vector B. Hay algo que tiene que ver con el producto vectorial que no cumple la propiedad conmutativa. O sea, no es lo mismo hacer el producto vectorial entre U y B en un orden que hacerlo al revés. O sea, no va a dar lo mismo hacer U producto vectorial B que hacer B producto vectorial U. Si yo hago el producto vectorial en el sentido contrario, voy a obtener el vector que va en sentido contrario. Acá, por ejemplo, en la diapositiva anterior, si yo hago U por B en este orden, me queda este vector, que puedo llamarlo W, este vector rojo. Si yo hiciera B por U al revés, me quedaría un vector perpendicular, pero que iría en sentido contrario, que iría en este caso para abajo. ¿Sí? Si vos multiplicás al revés, el vector que te queda va a ser opuesto. ¿Sí? Y lo que se usa es la regla de la mano o la regla del tirabuzón, así se llama, y es como que uno pone el pulgar hacia arriba. Bueno, me cuesta mostrarlo acá, presencialmente lo puedo mostrar mejor. Vos pones el pulgar hacia arriba y te fijas hacia qué lado lo haces, y para donde queda el pulgar es para donde va a ir orientado ese vectorcito perpendicular. ¿Cómo vamos a calcular el producto vectorial? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, es muy sencillo, hay que hacer un determinante.
Si vos querés hacer el producto vectorial entre U y B en ese orden, U, producto vectorial B, lo que vas a hacer es armar un determinante donde en la primera fila vas a poner a los versores canónicos, I, J, K. En la segunda fila vas a poner las componentes del primer vector, en este caso las componentes de U, que son U1, U2, U3. En la tercera fila las componentes del segundo vector, del vector B, que son B1, B2, B3. Calculás este determinante y vas a obtener el producto vectorial. El producto vectorial cumple algunas propiedades, otras no. Por ejemplo, no cumple la propiedad conmutativa, como les decía hace un rato. No es lo mismo hacer en un orden que en el otro. Si lo haces en un orden y lo haces en el otro, te va a quedar opuesto. Cumple con la propiedad distributiva, cumple con la asociativa mixta. Y si a un vector lo multiplicas mediante el producto vectorial por el vector nulo, te queda el vector nulo por resultado. Entonces, vamos con este ejemplo, me lo voy a pasar a la pizarra. Vamos a tomar estos dos vectores y vamos a calcular el producto vectorial. Lo vamos a hacer en los dos sentidos para que vean que quedan opuestos. Bien, vamos a empezar haciendo el producto vectorial de U por B en este orden. Para eso vas a armar un determinante donde vas a poner I, J, K. Primero los versores canónicos. Después vas a poner las componentes del primer vector. 2, 1, 2, las componentes de U. Después, en la tercera fila vas a poner las componentes de B, del segundo vector. 5, 0, 2. Y vas a calcular este determinante, que lo podés hacer por el método que quieras, por Sarrus, por Laplace. Yo lo voy a hacer por Sarrus. ¿Sí? Voy a poner IJK, 2, 1, 2. Repito, primera y segunda fila. Ahora voy a tomar la diagonal principal y sus dos paralelas. Me va a quedar I por 1 por 2. 1 por 2 es 2. Eso queda por I. Más 2 por 0 por K. 2 por 0 por K da 0. Podría ni escribirlo. Lo voy a escribir, pero como da 0 podés obviarlo. Más 5 por J por 2. 5 por 2, 10 y eso queda con J. A esto le voy a restar la diagonal secundaria y sus dos paralelas o las diagonales que van así hacia arriba. Me va a quedar 5 por 1 por K, 5K, más I por 0 por 2, 0, más 2 por J por 2, 2 por 2, 4 y eso queda con J. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, resolver lo que se pueda. Trata de primero sacarte de encima los paréntesis, acá no voy a escribir el 0. Este menos me afecta a los signos, me van a quedar menos 5K y menos 4J. Y ahora voy a juntar lo que se pueda. Y tengo esta sola, así que dejo esta sola. 10J menos 4J son 6J. Y menos 5K tengo esa sola, así que queda menos 5K. Ese vectorcito es el vector perpendicular a los otros dos que teníamos. Que si lo quiero escribir en sus componentes cartesianas, es el vector 2, 6, menos 5. Calcular el producto vectorial es medio embole porque hay que resolver el determinante, pero no es difícil, es resolver el determinante. Sí, esto lo podríamos graficar a ver cómo queda. Sí, a ver qué es lo que hicimos. Tenemos un vector que era el 2, 1, 2. Y el otro vector que era el 5, 0, 2. ¿Sí? Estos son mis vectorcitos U y B. Sí, está bien. Y el resultado nos quedó 2, 6, menos 5.
¿Sí? El resultado es ese vector que fíjense que es perpendicular a los otros dos, o sea, forma ángulo recto con los otros dos. Eso si hacemos U por B en ese orden. Si hacemos el producto al revés y hacemos B por U, fíjense que el determinante que vamos a escribir va a ser muy parecido. Primero va IJK como antes, pero ahora primero vas a poner B, 502, y después vas a poner U, 212. Fíjate que el determinante que estás escribiendo es muy parecido al de antes, pero la segunda y la tercera fila están intercambiadas. ¿Y qué pasaba cuando intercambiábamos dos filas de un determinante? ¿De lo opuesto? Quedaba el resultado opuesto, ¿no? Me daba el opuesto del determinante. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Nos va a dar el resultado opuesto. Lo vamos a resolver para ver que eso sucede, pero la idea es que el resultado del determinante va a ser opuesto, o sea que nos va a quedar el vector opuesto al que encontramos recién. Vamos primero con las diagonales descendentes o la diagonal principal y sus dos paralelas. Queda I por 0 por 2, eso es 0. 5 por 1 por K, eso es 5K. 2 por J por 2, eso es 4J. A eso le vamos a restar la diagonal secundaria y sus dos paralelas y me va a quedar 2 por 0 por K, eso es 0. I por 1 por 2, 2I. 5 por J por 2, 10J. Si suprimo acá los paréntesis, queda 5K más 4J y me cambian estos signos. Menos 2I menos 10J. Voy a ordenar, siempre se escribe primero lo que tiene I. Menos 2I, 4J menos 10J son menos 6J y la 5K. O sea, es el vector menos 2, menos 6, 5. El opuesto al anterior, que era el 2, 6, menos 5. Ahora nos quedó menos 2, menos 6, 5. Y si yo grafico ese vector, va exactamente para el otro lado. ¿Sí? Va en sentido opuesto al de recién. ¿Es perpendicular? Sí, pero va para el otro lado. Bien, ¿esto se entendió? Profe, ¿podría explicar de nuevo por qué la primera fila es con números que me perdí? La primera fila no es con número, es con IJK. Digamos, así se calcula el producto vectorial. Se pone siempre en la primera fila IJK. Ah, listo, gracias. En la segunda pones un vector y en la tercera el otro. Sí, me confundí de las letras. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, Le hago una consulta. sí. ¿Solamente se puede hacer producto vectorial con dos vectores o se puede hacer con más? Yo pregunto por cómo se soluciona después IJK si tengo que seguir agregando más hacia abajo todo lo demás todo lo demás vectores y cómo si puede llegar a ser algo así, ¿no? Ponele que tenés que hacer un producto vectorial así, 3 vectores. No lo vas a poder hacer todo de una. Tengo que hacer igual que el otro, conmutativa hago U y B y después el resultado de S con W. Claro. Y ahora en ese caso me daría IJK en 1 y ¿cómo sería con el tercero? ¿Me explico? Claro, vos ponele que haces primero U por B, el producto vectorial, y te queda lo que nos quedó recién, 2, 6 menos 5. Te va a quedar un vector que después tenés que hacer producto vectorial con el otro vector. Entonces vas a poner en el determinante IJK, vas a poner el resultado de lo que te haya dado el primero, que te va a dar un vector, y después en la tercera fila vas a poner las componentes del tercer vector. ¿Se entiende? Excelente. Sí, gracias. Disculpen. No, nada.
No, está buena la pregunta. No se puede hacer los 3 de una, que en realidad nunca se puede hacer todo de una. Que uno piense que lo hace de una es otra cosa. Lo mismo que cuando sumamos números. Vos haces 1 más 4 más 5. Vos en realidad no estás sumando los 3 juntos. Vos en realidad estás asociando 1 más 4, 5, y ese resultado más 5 da 10. Pasa que uno piensa que hace de una, pero en realidad siempre agrupamos de a 2. Bueno, viene un ejercicio ahora para resolver. ¿Sí? Yo voy a resolver algunos de estos. Tenemos operaciones combinadas y más que resolverlo me interesa charlar con ustedes a ver qué les parece que va a quedar. Acá, por ejemplo, tenemos que hacer el vector A, producto escalar, el puntito es para el producto escalar, con el resultado de esta cuenta. 2 por el vector B menos 3 por el vector C. Obviamente lo que está entre paréntesis se resuelve primero. Cuando yo resuelva eso que está entre paréntesis, el resultado, ¿va a ser un vector o va a ser un número? Un vector. Esto me va a dar un vector, ¿están de acuerdo? 2 veces un vector menos 3 veces el otro, vas a tener un vectorcito. Ahora, vas a hacer el vector A producto escalar por este resultado que va a ser un vector. ¿El resultado final va a ser un vector o un número? Número. Número. Entonces, fíjense cómo, sin resolver nada, yo ya me puedo anticipar a pensar qué me va a quedar finalmente. Esto al final va a ser un número. O sea, si resuelvo todo esto y me queda un vector, algo anda mal. A ver, el ítem B. En el ítem B tengo A producto escalar por el resultado de producto vectorial entre B y C. Bueno, de vuelta, si está entre paréntesis se resuelve primero. El producto vectorial entre B y C, ¿qué me va a dar por resultado? ¿Vector? Un vector. Y a este vector lo voy a multiplicar por este otro vector, pero con el producto escalar. ¿Y qué voy a obtener como resultado final? ¿Número? Un número. Un número de nuevo. Y en el último, ¿qué voy a obtener? Número. Número, ¿sí? Porque acá vas a hacer A menos 2 veces B. Esto te va a dar un vector. Que después vas a hacer el producto escalar. Ahora, fíjate cómo hubiese cambiado si me pedían esto. A menos 2 veces B, producto vectorial C. Bueno, esto te va a dar un vector. C es un vector. Y si ahora haces el producto vectorial entre dos vectores, ¿qué te va a dar por resultado? Un vector. Un vector. ¿Sí? O sea, de todo lo que vimos, tiene que quedarnos súper claro que el producto escalar, da un número, y el producto vectorial da un vector. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a resolver las cuentas o las operaciones que se le pida, tiene que tener presente esto para poder anticiparse a posibles errores, ¿no? Bueno, yo voy a hacer de estos el ítem B, así practicamos, en realidad así ustedes practican el producto vectorial. Tenemos los vectores A, B y C, y tenemos que hacer A producto escalar B y C. Bueno, primero tenemos que resolver el paréntesis, o sea que tenemos que resolver el producto vectorial entre B y C. El vector B, ¿qué componentes tiene? 1, 1, 1. 1, 1, menos 1 la última, ¿no? Tengo una I, una J y menos K. ¿Sí? Viene con el signo. ¿Y las componentes de C? 1, 3, 4.
Menos 1. Menos 3, 4. Nada, menos 1, 3, 4. Sí, con el signo. Acá tiene un menos que por ahí no se ve medio chico. Menos 1, 3, 4. Bueno, quiero hacer el producto vectorial. Tengo que armar el determinante. IJK, primer vector B, 1, 1, menos 1. Segundo vector C, menos 1, 3, 4. Y resolver este determinante. Que les voy a dar un minutito para que lo hagan ustedes, ¿sí? Me cuentan cómo les quedó. Bueno, ¿cómo les quedó? ¿Lo pudieron terminar? Profe, consulta, ¿saldría 7 menos 3 de 4? Sí, me parece que sí. La primera seguro es 7. A ver, la otra, te queda 1, menos 4, sí, menos 3. ¿Y la otra te quedó así? ¿4? Sí, me quedaba 4. Bien, ¿el resto está de acuerdo? Sí. Bien, ahí tengo este resultado, el producto vectorial. Me falta hacer el producto escalar. Entonces va a quedar el vector A por el resultado del producto vectorial que nos dio 7 menos 3, 4. Bueno, el vector A era el 1, 2, menos 1. O sea que tenemos que hacer el producto escalar entre el 1, 2, menos 1 y el resultado que es el 7 menos 3, 4. Bueno, resuelvo. Producto escalar, recordemos, era primera por primera, 1 por 7, 7, más segunda por segunda, 2 por menos 3 da menos 6, más tercera por tercera, menos 1 por 4, que da menos 4. 7
menos 6, menos 4 da menos 3. O sea, el resultado del ítem B da un número, como ya habíamos anticipado, y da menos 3. Bien, el producto vectorial se usa mucho para calcular áreas de paralelogramos. ¿Por qué? Porque si uno toma el módulo del producto vectorial, el resultado que se obtiene es el área del paralelogramo que queda formado por los vectorcitos en cuestión. Por ejemplo, en este caso, nosotros trabajamos con el vector 1, 1, menos 1 y el vector C, que es el menos 1, 3, 4. Bueno, no tengo idea cómo quedan graficados, yo voy a hacer un gráfico simplemente como para imaginarme la situación. Tengo el vector B, tengo el vector C. Estos dos vectores, uno podría pensar que si traza la paralela a un vector y traza la paralela al otro vector, entre los dos están formando un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos, ¿no? Este es paralelo con este y este es paralelo con este. Bueno, el área de ese paralelogramo va a ser el módulo del producto vectorial entre los dos vectorcitos que sean los lados de ese paralelogramo. En este caso, el producto vectorial nos quedó 7 menos 3, 4. Entonces, si le sacamos el módulo a 7 menos 3, 4, ese módulo nos va a dar el área de este paralelogramo que pinté en verde. El módulo se saca haciendo el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado y todo eso a la raíz. O sea que a la raíz de 49 más 9 más 16. O sea que da 58 más 16, 64, 74. Bueno, la raíz de 74 va a ser el área, ¿sí? Que la raíz de 74 da 8, algo. Bueno, ese es el área de ese paralelogramo verde que determinan estos dos vectores B y C. ¿Sí? Ese es un ejercicio muy típico dentro de este. Entonces, el módulo del producto vectorial es igual al área del paralelogramo que determinan los vectores. En este caso, acá en esta diapositiva, se llaman A y B. ¿Sí? Calculas el producto vectorial entre A y B y el módulo de ese producto vectorial te va a dar el área del paralelogramo. Si en vez de querer el área del paralelogramo que determinan, querés el área del triángulo que determinan, lo que vas a hacer es calcular el módulo del producto vectorial, pero lo vas a multiplicar por un medio, o lo vas a dividir por 2. Fíjate que el área del triangulito que quedó determinado es la mitad del área del paralelogramo entero. Entonces, al módulo del producto vectorial que te da el área del paralelogramo, lo multiplicas por un medio o lo dividís por 2 y ahí obtenés el área del triángulo. Entonces, en el ejemplo de recién, si yo en vez de querer el área del triángulo, del paralelogramo, quisiera el área del triángulo, este de acá,
lo que voy a hacer es calcular el área del paralelogramo como hice recién, pero para el área del triángulo voy a dividir por 2 al área del paralelogramo. El área del paralelogramo dividió 2. Y ese es el área del triángulo que forman estos dos vectores. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Profe, ¿cómo dijo que el módulo es igual al área? Sí, el módulo del producto vectorial me da el área del paralelogramo que forman los vectores. ¿Sí? La idea sería... ¿Y eso de alguna forma lo podés simplificar, profe, o queda así? Si se puede hacer la cuenta, la haces. En este caso, como la cuenta no se puede hacer, bueno, la dejo expresada. Listo, perfecto. Entonces, el área del paralelogramo que determinan dos vectores va a ser el módulo del producto vectorial. Y si en vez de querer el área del paralelogramo, querés el área del triángulo, como es la mitad del paralelogramo, vas a calcular la mitad del módulo del producto vectorial. Entonces, tenemos este ejercicio planteado. Dados los puntos P, Q, R, pide hallar el ángulo, nosotros vamos a hallar el área. ¿Sí? El ángulo lo charlamos cómo sería, pero se los dejo para que lo hagan ustedes. Tenemos los puntos P, Q, R. Bueno, son 3 puntos del espacio, ¿está bien? Son 3 puntos de R3. El punto P, que es el -1, -1, 2. El punto Q, que es el punto -3, 0, 2. Y el punto R, que es el punto -1, 3, 5. Bueno, tengo 3 puntos, no tengo vectores. Entonces, primero voy a empezar por buscar esos vectores. Yo podría pensar tranquilamente que de P a Q tengo un vector y que de P a R tengo otro vector. Acá es importante, cuando pienso en estos vectores, que los vectores coincidan en su origen, o sea, que tengan como origen al mismo punto, que empiecen en el mismo punto. Eso es importante para después pensar en ese paralelogramo y demás. Bien, si yo quiero ver el ángulo que forma el ángulo PQR, lo que quiero ver es el ángulo PQR, sería este ángulo. Bueno, para calcular este ángulo podrían pensar en 2 vectores y sacar el ángulo entre esos 2 vectores. Yo voy a calcular el área del triángulo. Bueno, el triángulo que tiene por vértices a esos puntos es este triángulo. En ese triángulo yo ya identifiqué que uno de los lados podría ser el vector PR y que el otro lado podría ser el vector PQ. Y tranquilamente, para sacar el área de este triangulito, yo podría plantear el módulo del producto vectorial entre estos 2 vectores y dividirlo por 2, porque no quiero el área de todo el paralelogramo que forman, sino que quiero el área del triángulo, de la mitad. Entonces, si yo saco el producto vectorial entre PQ y PR, que acá puede ser en cualquier orden, porque no me interesa lo que dé eso, me interesa el módulo. Y ese producto vectorial después lo divido por 2, me va a dar el área del triángulo.
Bueno, el vector PQ lo podemos calcular. Y al vector PR también, ¿no? ¿Alguien me dice las componentes de estos vectores de PQ y de PR? ¿Y me vas a decir las componentes? Más o menos, se escucha medio medio. ¿Menos 2? Menos 1, menos 1, 2. ¿Menos 1, menos 1, 2? Bueno, ojo, ¿qué había que hacer? Para sacar PQ, tengo que hacer Q menos P. O sea, tengo que hacer menos 3 menos menos 1, en ese orden, es Q menos P. Menos 3 menos menos 1. Menos 3 menos menos 1 queda menos 3 más 1, menos 2. Después tengo que hacer 0 menos menos 1. Eso es 0 más 1, 1. Y después tengo que hacer 2 menos 2. Y eso me da 0. Ahí tengo el PQ. Bueno, ¿sacan ustedes el PR? A ver cómo queda. Hay que hacer extremo menos origen, R menos P. Queda 0. 0, 4 y menos 3. 0, 4 y menos 3. 0, 4 y 3 positivo, ¿no? Porque hay que hacer R menos P. Sí, perfecto. Sí, 5 menos 2, ahí está. Bueno, con esto voy a hacer el producto vectorial, ¿sí? El producto vectorial, como todos estamos cansados, no lo voy a hacer a mano, lo voy a hacer acá con este programita. Vamos a poner IJK en la primera fila, vamos a poner al vector PQ en la segunda, el menos 2, 1, 0, menos 2, 1, 0. Vamos a poner en la tercera fila al vector PR, 0, 4, 3, 0, 4, 3. Y vamos a calcular su determinante que nos da 6J menos 8K más 3I. Esto si lo ordenamos son 3I primero, siempre se pone primero I, más 6J menos 8K. O sea, el vector que nos queda es el 3, 6 menos 8. Ese es el producto vectorial, 3, 6 menos 8. Este producto. 3, 6 menos 8. A este le tenemos que sacar el módulo. Bueno, para sacar el módulo lo que vamos a hacer es plantear la raíz cuadrada de la primera al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera también al cuadrado. O sea, nos va a quedar 9 más 36 más 64. Queda raíz de 109. Bueno, raíz de 109 es un número irracional. Lo voy a dejar expresado. Raíz de 109. Y esto dividido por 2 porque yo no quiero el área del paralelogramo, sino que quiero el área del triángulo. Y ahí terminó esa parte del ejercicio que era calcular el área del triángulo.
Bueno, el ítem C no lo voy a hacer, pero lo vamos a charlar. ¿Cómo calcularía el perímetro del triángulo? El perímetro es todo el borde. ¿Qué tendría que hacer para calcular el perímetro? ¿Era la base por la altura? No, no. ¿Sumar, profe? Se suman los lados. Se suman los lados. Para eso tendría que saber cuánto miden los lados. Tendría que tener el módulo de PQ para saber cuánto mide este lado, el módulo de PR para saber cuánto mide este lado, y tendría que sacar el módulo de este otro vector, que sería el QR, para saber cuánto mide este lado. ¿Sí? Lo de la base por la altura es para el área, pero el área no la estamos calculando con base por altura, ¿no? La estamos calculando con esto del producto vectorial. Bueno. Lo que nos está quedando, ¿sí? Es el producto mixto. Y ya con esto terminamos, ¿sí? Este es un tercer tipo de producto que se puede hacer entre vectores, que se llama producto mixto. El producto mixto ya no se va a calcular entre dos vectores, se va a calcular entre tres vectores. Y el producto mixto es una mezcla entre el producto escalar y el producto vectorial. O sea, por un lado resuelve un producto escalar y por el otro resuelve un producto vectorial. El producto mixto entre tres vectores A, B y C va a ser un número real y lo vamos a obtener haciendo el vector A, producto escalar, el vector B, producto vectorial C. O también podríamos hacerlo en este orden. Podríamos hacer primero el producto vectorial entre A y B y después resolver el resultado que quede, producto escalar con C. Si haces esta cuenta o haces esta cuenta, te da lo mismo, ¿sí? Son equivalentes. Primero se hace el producto vectorial y después el escalar. Obviamente, si empezás con esta cuenta, primero vas a resolver el producto vectorial que está entre paréntesis y después el escalar. Siempre es así, siempre haces primero el producto vectorial y después el producto escalar. El resultado siempre va a ser un número real. Y calcular el producto mixto es muy sencillo, porque lo que podés hacer es, tranquilamente podés resolver las cuentas como aprendimos, podés hacer primero el producto vectorial y lo que te queda es el producto escalar con el otro vector, o podés directamente resolver un determinante. Un determinante donde te pones los tres vectorcitos que intervienen en tu producto mixto. El vector A, el vector B, el vector C, en el orden en que lo tenés acá. Calculás ese determinante y el número que te queda es el producto mixto. Nosotros hace un rato resolvimos un producto mixto. Hace un rato hicimos este ejercicio. A ver dónde me quedó. No. Acá. Nosotros hace un rato hicimos esta cuenta. A, producto escalar, B, producto vectorial C. Bueno, lo que hicimos ahí en definitiva fue el producto mixto entre A, B y C. Y si yo, en vez de hacerlo como lo hice, donde lo que hice fue primero el producto vectorial y después hice este producto escalar, hubiese directamente resuelto un determinante, me hubiese quedado este mismo resultado, me hubiese quedado -3. Lo podría haber hecho mucho más rápido, pero bueno, todavía no sabíamos lo del producto mixto. ¿Sí? Nuestro vector A es el 1, 2, menos 1. Vamos a calcularlo acá con este programita. 1, 2, menos 1. El vector B es el vector 1, 1, menos 1.
1, 1, menos 1. Y el vector C, el tercero, sí, acá usamos A, el 1, 2, menos 1. B, el 1, 1, menos 1. Y C es el menos 1, 3, 4. Menos 1, 3, 4. Bueno, este determinante, fíjense que da menos 3. Y menos 3 es el resultado que nos había dado acá. ¿Sí? Da lo mismo. ¿Por qué? Porque era un producto mixto. Bueno, el producto mixto lo que tiene de interesante es que el módulo del producto mixto, acá el producto mixto dio menos 3. Bueno, si yo le saco el módulo a menos 3, el módulo de un número es la distancia de ese número al 0, ¿no? El módulo de menos 3 es 3 positivo. Bueno, ese módulo del producto mixto, que en este caso sería 3 positivo, lo que me da es el volumen del paralelepípedo que forman los 3 vectores. ¿Sí? La idea sería esta. Uno tiene los 3 vectores, el vector A, el vector B, el vector C. Entre estos 3 vectores están formando un paralelepípedo. Un paralelepípedo es como una caja, ¿sí? Que tienen todas sus caras paralelogramos. Puede ser una caja bien rectangular, bien armada como las que conocemos, o puede ser una caja que esté como medio torcida, ¿sí? Paralelepípedo abarcaría a cualquier cajita donde las caras son paralelogramos. Podrían ser cuadradas las caras, que los cuadrados son paralelogramos, ¿no? O sea, podría ser un cubo, podría ser una caja con caras rectangulares, o podría ser una cajita que esté así como medio aplastada, medio torcida. El volumen de ese cuerpo geométrico, de ese paralelepípedo, va a ser el módulo del producto mixto. Entonces, en el ejemplo que yo estaba calculando recién, donde el producto mixto entre los 3 vectores me daba menos 3, el volumen del paralelepípedo que forman esos 3 vectores es el módulo de menos 3, o sea, 3. ¿Se entiende esto? Bueno, yo no sé cómo interpretar ese silencio. Sí, Digo, profe, bueno, porque digo, pará, se me habrá desconectado. Bueno, la idea es muy similar a la de hace un rato. Hace un rato estábamos con el producto vectorial y el módulo del producto vectorial, ¿qué nos daba? Nos daba el área del paralelogramo, que forman 2 vectores. Bueno, ahora vamos a estar con 3 vectores. Esos 3 vectores, uno podría pensar que si empieza a hacer proyecciones, determinan como una cajita que tendrá cierto volumen, que ocupa un lugar en el espacio, eso es el volumen. Bueno, ese lugar que ocupa en el espacio lo podemos calcular sacándole el módulo al producto mixto. Haces el producto mixto y a ese número que te queda le sacas el módulo y ese es el volumen del paralelepípedo que forman los 3 vectores. Bueno, y nos queda una diapositiva más y ya terminamos, que tiene que ver con vectores coplanares. Vectores coplanares son vectores que viven en un mismo plano. Yo voy a graficar estos vectores que están acá como ejemplo. Es el 4, 0, 0, el 2, 3, 0 y el 0, 5, 0. A ver. El 4, 0, 0. El 2, 3, 0
Vamos a ver. Y el último era el... ¿Cuál era? El 050. Fíjense que estos tres vectorcitos no formarían ningún paralelepípedo. Estos tres vectorcitos viven todos en el mismo plano. ¿Sí? Quedan todos contenidos en el mismo plano. Distinto sería que yo le cambie alguna componente. Pongamos que a este le pongo esta componente. Fíjense que ahí ya no viven los tres en el mismo plano. Ahí el vector rojo y el negro sí, pero ese azul está por otro lado. Y ahí sí podría pensar que esos tres vectores pueden formar una cajita entre los tres. Bueno, estos que me daban, no, vivían todos en el mismo plano. O sea, son coplanares. Coplanares quiere decir eso. Están todos en el mismo plano. Y si están todos en el mismo plano, no van a formar ningún paralelepípedo. Y si no forman ningún paralelepípedo, si yo busco el volumen, no voy a encontrar un volumen. No es que el volumen me va a dar 3, 4, 5, 20. No, me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Porque como la cajita está aplastada, no ocupa ningún lugar en el espacio y el volumen va a ser 0. Entonces, si tres vectores U, B y W son coplanares, el volumen del paralelepípedo va a dar 0. O sea, el producto mixto, este era el producto mixto, que combina producto escalar con producto vectorial, el producto mixto me va a dar 0. De hecho, si yo calculo el producto mixto entre estos tres vectores de recién, me va a dar 0 el determinante. Fíjense, lo vamos a calcular. Son los tres vectores. Si me armo el producto mixto entre U, B y W. El producto mixto siempre combina escalar y vectorial. Bueno, tengo que sacar el determinante de 4, 0, 0, ese es el vector U, 2, 3, 0, ese es el vector B, y 0, 5, 0, ese es el vector W. Fíjense que en este determinante hay una columna de ceros. ¿Cuánto es ese determinante? Cero. 0. Si en un determinante tenés una columna de ceros o una fila de ceros, el determinante da 0, no hace falta ni que te gastes en calcularlo. De hecho, esta además, ya que estamos con esto de los determinantes... Profe, paso una pregunta, disculpe. Sí. ¿Y si la columna de 0 está en otra igual? Igual. Si en un determinante... No importa. No importa dónde estés. Si en un determinante tenés una columna o una fila de ceros, en cualquier lugar podría ser la segunda ¿Columna o fila? Cualquiera, la fila también. La fila también. Columna o fila de ceros, el determinante da 0. ¿Y tengo una diagonal? Si tenés una diagonal de ceros, no necesariamente da 0. En este caso, además de que tenía una columna de ceros, también se podía ver que esta es una matriz triangular, ¿estamos de acuerdo? Porque acá arriba tenés todo 0, es una matriz triangular inferior esta. Y en la matriz triangular, o en la matriz diagonal, era muy fácil calcular el determinante, porque ¿cómo se calculaba el determinante? Multiplicando los elementos de ¿quién? De la diagonal principal. Bueno, si no están respondiendo por tímidos, está bien, o por cansados.
Pero si esto no lo saben todavía, significa que no han estado estudiando determinantes y habría que ya empezar a estudiar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con lo de coplanares? Sí. Cuando tengo 3 vectores, para que sean coplanares, en esos 3 vectores, cada elemento o sea, un elemento de esos 3 vectores tiene que ser 0, ¿no? Por ejemplo. No necesariamente. Ok. Por ejemplo, No. no sé, 1, 0, 0, el otro 0, 1, 0 y el otro 0, 0, 1. Esos no serían coplanares. Ok. Fíjate que esos que me dijiste vos son justo los versores canónicos, ¿no? El 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Esos 3 vectorcitos no son coplanares, no quedan los 3 en el mismo plano. ¿Sí? Para que queden en el mismo plano, no tiene por qué ser alguna de las componentes 0. Podría pasar que ninguna fuera 0. Acá los que nosotros teníamos, a ver, eran 4, 0, 0. A ver si estos me quedan coplanares. Y este era el 050, le vamos a poner 051. Bien, ahí cambié Ahí cambié las componentes de los vectores. Hay un vector que es el azul que no tiene todas sus componentes 0. ¿Sí? Que es el vector 2, 3, 1, y sin embargo los vectores están todos en un mismo plano, fíjense, no forman una cajita. ¿Sí? O sea, con esto que quiero decir, no necesariamente tiene que tener alguna componente 0. De hecho, ninguno de los 3, podría ser que ninguno de los 3 tuviera componente 0, y no pasa nada. Bueno, estaba diciendo algo y no me quiero olvidar de esto, que es importante, ya que estábamos hablando de determinantes, que fue la unidad número 2. Cuando uno calcula el determinante de una matriz triangular, es muy fácil, porque no hace falta hacer Sarrus, ni Laplace, ni nada. El determinante de esta matriz es el producto de los elementos de la diagonal principal. En este caso, 4 por 3 por 0, queda 0. Si la matriz es diagonal, también el determinante se calcula multiplicando los elementos de la diagonal principal. Ay, bueno, cuando arranco a estornudar. Si la matriz es diagonal, una matriz diagonal es una matriz que tiene todos ceros, menos en su diagonal principal. Este determinante se calcula haciendo 1 por 5 por menos 1. Se multiplican los elementos de la diagonal principal. Entonces, si la matriz es triangular o es diagonal, es muy fácil calcular su determinante, porque multiplicás los elementos de la diagonal principal. Y si en una matriz vos ves que hay una columna o fila de ceros, ni te gastás en hacer cuentas porque ese determinante va a dar 0, como pasó en este caso. Y si el producto mixto entre 3 vectores da 0, es porque los 3 vectores son coplanares, porque no forman ninguna cajita entre los 3. Bueno, con esto que estuvimos viendo, se puede hacer toda la parte 1 del trabajo práctico de la unidad 4, ¿sí? Eso lo tienen subido en el campus y pueden ponerse ya mismo a practicar con esos ejercicios. Hoy hicimos algunos, pero deberían seguir practicando.
En el campus van a ver que le subimos un examen viejo que se tomó hace 2 años, en el 2022, para que vean el tipo de examen que tomamos en la materia. No porque les vayamos a tomar eso con otros números. Simplemente es para que vean cómo va a ser el examen en cuanto a cantidad de ejercicios o tipo de ejercicios, y para que vean, para que aprovechen para repasar algún ejercicio más. El examen va a estar dividido en 2 partes. Tiene una primera parte que es de opción múltiple. Van a tener 6 ejercicios con opciones, donde lo único que tienen que hacer es elegir la opción correcta. O sea, no nos tienen que entregar los resultados o desarrollos de los ejercicios, simplemente tienen, obviamente seguro algo tienen que hacer para poder encontrar la respuesta, pero a nosotros nos van a presentar simplemente qué opción eligieron, la A, la B, la C o la D, y va a tener una segunda parte que es para desarrollar ejercicios. Van a tener 2 problemas para escribir las resoluciones. Entonces, en total van a tener 8 ejercicios, ¿sí? 6 de opción múltiple y 2 ejercicios de desarrollo, en los que sí van a tener que presentar las cuentas que hicieron y dar las respuestas y demás. Para aprobar el parcial, tienen que tener bien algo de cada parte. Tienen que tener bien 2 ejercicios de opción múltiple y 1 de los ejercicios de desarrollo. Eso es lo mínimo para aprobar con 4. Si después hacen más cosas bien, tendrán más nota. Pero lo mínimo para aprobar es eso. Entonces, por ejemplo, supongamos que los 6 de opción múltiple los responden los 6 bien. Y de la parte de desarrollo no hacen nada bien. No está aprobado ese examen, ¿sí? Para aprobar tienen que tener 2 del multiple choice y 1 de desarrollo, ¿sí? Perfecto. Bien, ahí van a ver que el examen este que está subido en el campus es un examen que tiene esa estructura: 6 ejercicios de opción múltiple y 2 ejercicios para desarrollar. Como les dije antes, no es que se les vaya a tomar eso con otros números, pero les viene bien para ver cuántos ejercicios va a tener el examen y para seguir practicando. Acá preguntaban si vamos a hacer un mini repaso. No, un repaso no, pero sí la clase que viene vamos a tener la mitad de la clase para terminar con los temas y la otra mitad la vamos a dejar para consultas que quieran hacer. No es que yo voy a plantear un repaso y voy a volver a explicar matrices, determinantes, no. Sí, me pueden preguntar ejercicios que hayan estado practicando, pero va a ser clase de consultas, no de repaso. Para que ustedes pregunten. Para eso se tienen que poner a laburar. Profe, Sí. de la guía tiene más o menos como qué ejercicios hay que saber hacer sí o sí como para poder aprobar. Por ejemplo, de la unidad 1, si podemos hacer el 12 y 13, que son como los más jodidos, estaría o algo así. Mira, las guías no son tan largas. En algún momento las guías tenían muchos más ejercicios, 30, 40. Las guías se recortaron bastante y lo que se dejaron en las guías son ejercicios que todos serían como importantes. Yo ahora no tengo en mente los ejercicios de las guías, pero sí te podría decir que de matrices, a ver, si nos preguntamos qué tengo que saber de matrices. Tengo que saber las operaciones, sumar, multiplicar, restar matrices, multiplicar una matriz por un número, calcular una respuesta. Tendría que saber calcular la inversa de una matriz. Tendría que saber calcular el rango de una matriz. Eso respecto de las matrices, que son las cosas que vimos, ¿no? Vimos operaciones, vimos cálculo de rango, cálculo de inversa. Profe, y en la parte del parcial donde nos dan ejercicios para desarrollar, ¿nos especifican con qué método hay que hacerlo? ¿Podría especificarse o no? Yo creo que el modelo que está subido tiene algún que otro sistema de ecuaciones y no pide por un método en particular.
Bueno, después vimos determinantes. Bueno, hay que saber calcular determinantes y hay que saber las propiedades. Entonces, enfóquense quizás en los ejercicios donde hay que calcular algún determinante o hay que aplicar alguna propiedad para resolver esos determinantes. Después vimos sistemas de ecuaciones. Vimos que había 3 métodos de resolución de sistemas. Hay que saber los 3 por si nos piden un método en particular, como preguntaba recién la compañera. Vimos el método de la matriz inversa, el método de Cramer y el método de Gauss-Jordan, hay que saber los 3. Y vimos un teorema, el de Roger-Frobenius, que nos permitía clasificar un sistema. Eso hay que saber. Y después vimos como caso particular los sistemas homogéneos que siempre tienen solución, que nunca van a ser incompatibles. Bueno, eso también hay que tenerlo claro. Entonces, enfóquense en la guía en los ejercicios donde hay que resolver sistemas. Practiquen con los 3 métodos, clasifiquen los sistemas. Y hoy estuvimos trabajando con vectores. ¿Qué es lo que tengo que saber de los vectores? Bueno, calcular su módulo, hacer operaciones entre vectores, sumarlos, restarlos, multiplicarlos por un número, resolver los 3 tipos de productos que vimos entre vectores, el escalar, el vectorial y el mixto, saber que el vectorial me da el área del paralelogramo que forman 2 vectores y que el mixto me da el volumen del paralelepípedo que forman 3 vectores. Enfóquense en ejercicios donde haya que hacer operaciones entre vectores o calcular productos vectoriales o productos mixtos. A ver, ahí en el chat veo que preguntaron si... a ver, el examen que subimos del 2022 es todo de opción múltiple, creo que no, ¿eh? A ver, déjame que chusmeo que subimos. No, tiene 2 puntos para hacer ejercicio. Sí, ¿no? Sí. A la última. A ver, ¿Cuánto tiempo tenemos para resolverlo? y normalmente es 1 hora y media, 2 horas. Sí, 2 horas como máximo, pues suelen ser cortitos. A ver, les muestro acá lo que está subido. A ver, acá. No, acá no está. Sí, lo que está subido es esto y dice, bueno, condiciones de aprobación. Para aprobar debe reunir como mínimo 2 puntos aportados por el ejercicio 1 y 2 puntos aportados por el ejercicio 2. El ejercicio 1 vale 6 puntos en total y van a ver que tiene 6 ítems. Ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5, ítem 6. Son todos ejercicios donde hay 4 opciones, A, B, C, D. Al final del examen aparece una tablita para completar con una cruz qué opción se eligió en cada ítem. Y después está el ejercicio 2, que vale en total 4 puntos, o sea, valen 2 puntos cada ejercicio. Bueno, en este examen justo los 2 puntos fueron de sistemas, o sea, a lo que voy es no se guíen en que justo en su examen va a ser así. En su examen, bueno, que les toque a ustedes, digo, podría haber algún sistema en la parte de opción múltiple que en este justo no había y capaz de desarrollo se les pide, no sé, una operación con matrices, podría pasar. Bueno, para aprobar el examen hay que tener 2 multiple choice bien, ¿sí? 2 ejercicios de la primera parte bien y 1 de los ejercicios de la parte 2 bien. ¿Sí? Eso es para aprobar con el mínimo que es 4. Sí, después si quieren sacarse más notas. Los ejercicios de múltiple choice hay que justificar con las cuentas, ¿no? No, de esa parte no les pedimos nada. No les pedimos que entreguen. Bien. Esa parte simplemente responder cuál eligieron, la A, la B, la C. No hacer los cálculos auxiliares, no, eso no interesa. Eso no lo tienen que entregar. Seguro que alguna cuenta van a hacer para poder elegir la opción, a no ser que hagan un tatetí, que no sería, digamos, lo pero por ahí quiere aprobar, porque
Se supone que acá todos van a estudiar mucho y van a responder el examen a conciencia, así que algo tendrán que resolver en sus hojas para poder elegir la opción. Y de la segunda parte sí tienen que presentar todos los cálculos, todo el desarrollo del ejercicio y en sus hojas, digamos. Bueno, bien, eso es todo por hoy. No sé si alguien tenía alguna consulta. Profe, va a subir lo que vimos hoy, digamos, lo de la pizarra. No, nunca lo subo esto, porque como en realidad no tengo un espacio para mí en el campus, las cosas que están subidas son las que sube la coordinadora. Ah, ok. ¿Me podría mostrar un segundo? No sé si lo tiene, lo del perímetro del triángulo. Sí. Que no lo puedo anotar. Sí. Disculpe, Consulta. No. PDF y demás sí está subido, ¿no? En el campus está subido, digamos, todo lo que tiene que ver con la materia, que básicamente es lo que terminamos usando. No, está bien, yo porque ahora no puedo entrar para consultarlo, por eso le pregunto. Sí, está subido el trabajo práctico, están subidas las respuestas del trabajo y están subidas estas diapositivas que yo hoy hice un mix entre lo que es la clase 1 y la clase 2. Estas diapositivas están divididas en el campus en 3 clases, pero nosotros las tuvimos que ver en 2 porque tuvimos algún feriado que nos acortó el tiempo. Así que la clase 1 y la clase 2 es lo que estuvimos trabajando hoy. Y para sacar el perímetro del triángulo, lo que tenías que hacer era plantearte, bueno, uno de los lados va a ser un vector, habría que calcular el módulo de ese vector, otro de los lados va a ser otro vector, también deberías calcular el módulo de ese vector, y el tercer lado del triángulo va a ser un tercer vector, que puede ser el QR o el RQ, en el orden que quieras, porque lo que te interesa en definitiva es el módulo de ese vector, que es lo mismo si lo tomás para un lado o para el otro. Sumás los 3 módulos y eso te da el perímetro, porque el perímetro es la suma de los 3 lados. O sea, la suma de los tres módulos. Claro, el perímetro va a ser la suma del PR más el PQ más el QR, más los módulos, ¿no?, de estos 3 vectores. Pues la idea es que el perímetro de una figura geométrica es la suma de todo el borde. Bueno, para sumar el borde necesito saber cuánto miden cada uno de los lados, cada uno de los vectores en este caso. Gracias, profe. No, de nada. Profe, yo me voy desconectando porque no sería la calle. Bueno, muy bien. Bueno, eso fue todo por hoy, ¿sí? Si no tienen ninguna otra consulta, dejamos acá. Chao, profe, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. Profe, buenas noches.